Vamos a orar. Padre Celestial, tú hace tanto tiempo comenzaste a revelarte a nosotros, a darnos a conocer cómo eres y qué esperas de nosotros. Y esas palabras nos han llegado hoy, Señor, en tu Biblia. Y te pido, Señor, que por ella hoy nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pasamos cierta edad, empezamos a enfrentar una realidad. Y esa realidad es que se nos olvidan las cosas. Ahora, los que son jóvenes y todavía no pasan por eso, dicen, ay no, yo voy a recordar las cosas. Yo no voy a ser olvidadizo como mi papá o como mi mamá. Yo también decía esas cosas cuando era joven. Y ahora entro a un cuarto y tengo que esperar un momento para recordar por qué entré al cuarto. Abro la gaveta de la cocina y tengo que hacer memoria para recordar qué es lo que iba a sacar de esa gaveta. Y son cosas que nos suceden. Se nos olvidan las cosas. Pero creo que hay una cierta falta de memoria que muchas veces enfrentamos, que es algo mucho más grave que esas pequeñas fallas que acabo de describir. Porque podríamos decir que nos volvemos a veces olvidadizos espirituales. Y a veces escuchamos un mensaje o leemos un versículo, un pasaje bíblico y lo descartamos porque decimos, no, eso ya lo sé. Pero la pregunta no es si lo sabemos. La pregunta es si lo hacemos. Y muchas veces nos hace falta no tanto aprender algo nuevo de la Biblia, aunque nunca es malo hacer eso. Pero muchas veces lo que nos hace falta es recordar lo que algún día aprendimos, pero no estamos poniendo en práctica. Y por eso el pasaje que vamos a leer en esta mañana comienza con la palabra recuerda. El apóstol Pablo le dice a Tito, a quien escribe esta carta, recuérdales estas cosas. Entonces puede ser que hoy no escuches nada nuevo. Puede ser que hoy todo lo que yo diga tú ya lo sabías. Pero la pregunta no es si lo sé. La pregunta es si lo hago. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. Estoy recordando y estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer en su palabra. Vamos a escuchar lo que Dios nos dice en Tito capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Tito capítulo 3, versículos 1 al 8. Siempre ponemos los versículos en la pantalla para los que quieran leerlo ahí, pero yo les animo, si tienen su Biblia, a tener la disciplina de buscarlo en la Biblia y leerlo ahí, porque ahí sabemos, ahí es que comprobamos y vemos qué dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículos 1 al 8, esto es lo que dice. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia
y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. En estos versículos encontramos tres cosas que debemos recordar. Debemos recordar cómo debemos vivir. También debemos recordar cómo fuimos antes. Y debemos recordar cómo Dios nos salvó. Así que vamos a ver estas cosas una por una. Primeramente, recuerda cómo debes vivir. Los primeros dos versículos nos hablan de nuestra vida como creyentes en la sociedad. Como hablábamos esta mañana, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿cómo nos comportamos delante de la gente? Lo triste es que hay muchos cristianos camaleones. Todos hemos visto, por lo menos en la televisión, ese animalito que es el camaleón, que cuando se para sobre algo verde, se vuelve verde. Y luego camina sobre algo color café y se vuelve café. Y muchos cristianos así son también. Llegan a la iglesia y todo es gloria a Dios y amén, hermano, voy a orar por ti. Y luego llegan a la casa y les están gritando a sus hijos y están ofendiendo a su pareja. Y luego van a pasar tiempo con sus amigos del mundo y andan en los mismos chistes colorados y en los mismos chismes necios que la gente con la que se encuentran. O sea, cambian de color según su ambiente. Pero Dios no nos ha llamado a ser cristianos camaleones. Él nos ha llamado a hacer lo mismo en cualquier lugar que nos encontremos. A reflejar siempre la hermosura de Cristo, porque Él vive dentro de nosotros. Recuerda entonces la vida que Dios te ha llamado a llevar. Él te ha llamado a ser diferente de los demás. Y la vida que Dios nos llama es una vida de respeto a las autoridades. Él nos dice que respetemos las leyes y debemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo también. Y la realidad es que vivimos en una sociedad donde cada vez es más difícil respetar a la autoridad simplemente porque la autoridad no se da a respetar. Dice tonterías y hace barbaridades y sería muy fácil decir cómo los voy a respetar si veo cómo se están portando. Y sin embargo, cuando Pablo escribió esta carta a Tito, el emperador romano era un tal Nerón. Y si no recuerdan sus lecciones de historia, Nerón fue el que después quemó Roma, supuestamente, y les echó la culpa a los cristianos. Y ponía a cristianos en su jardín como antorchas y les echaba aceite encima y luego les prendía fuego. No estamos hablando de alguien digno de respeto, pero Dios ha establecido a la autoridad y tenemos el deber de respetarlo.
y de vivir como buenos ciudadanos, aunque vivamos en un mundo que se ha vuelto loco. También es una vida de buenas obras. Y si nos cuesta ayudar a alguien, porque pensamos, no, es que nunca me va a poder devolver el favor, entonces algo está mal en nuestro corazón. Porque Dios nos llama a hacer el bien, sin ver a quién, sin fijarnos en lo que nos pueden dar a favor. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. No le podemos dar nada a cambio, y sin embargo Él nos ama y nos hace el bien. Es una vida de bondad y de humildad como la que llevó Jesús. Si tú andas hablando mal de otras personas, si buscas pleitos, si te cuesta olvidar una ofensa, recuerda que Jesús te dejó un ejemplo diferente. En lugar de acomodarte a lo que ves en tu celular, sigue el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa si tu vida no es como debe ser? ¿Qué pasa si te das cuenta de lo que describe la Biblia no es lo que refleja tu vida? Pues la respuesta es sencilla. Arrepiéntate. Lo que muchas veces hacemos es poner pretextos. Y decimos, no, es que en mi caso es diferente. Es que tú no sabes cómo es la gente que me rodea. Tú no sabes cómo es la gente en mi trabajo. Tú no conoces mi situación. Y ahí está el diablo diciéndonos que con nosotros es diferente. Pero las leyes de Dios son para todos. Y Dios nos conoce a todos y sabe lo que es el bien. Entonces, si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, reconocer que estamos mal, confesárselo y con su ayuda ser diferentes. Ahora, la segunda cosa que debes recordar es cómo fuiste antes. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Pablo lo dice, necios y desobedientes. Éramos necios y desobedientes. Ahora, puede ser que tú hayas crecido en un hogar religioso y digas, no, pero yo nunca me metí en problemas, yo nunca anduve en la calle, yo nunca fui maleante. Pero sin Cristo, nuestra mente es necia. No entendemos lo que es bueno. Sabemos lo que es bueno y lo rechazamos y decimos, no, eso no es práctico. Y entonces nos volvemos desobedientes. El mismo apóstol Pablo que escribió estas palabras era muy religioso, pero llegó a entender que aparte de Cristo, él también era necio y desobediente. Esa es la realidad de todos. Sin Cristo somos ignorantes, desobedecemos, ignoramos los caminos de Dios y hacemos lo que nos parece correcto. Santiago 3:13 dice esto: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Hay mucha gente muy inteligente que tiene grandes títulos y que son muy reconocidos y tienen una gran inteligencia mental, pero no tienen sabiduría. Porque la verdadera sabiduría se refleja en humildad y en buenas obras. Y nosotros antes de Cristo nos creíamos de repente muy listos, muy inteligentes, pero en realidad éramos necios. Estábamos viviendo en una tontería, en un mundo de fantasía. Aparte de Cristo nos pasamos de listos. Y al creernos inteligentes, nos volvemos esclavos de nuestras pasiones. No entendemos que es bueno hacer la voluntad de Dios, así que nos dejamos llevar
por los deseos de la carne. El mundo que nos rodea se ha entregado a la mentira de que la felicidad consiste en hacer lo que tu cuerpo te pide. Esa es la mentira que muchísima gente ha creído. Y entonces los índices, por ejemplo, de uso de pornografía están por los cielos. Porque la pornografía te promete satisfacción inmediata, pero al final te deja vacío. Porque una imagen en una pantalla nunca te va a poder amar. Y entonces tenemos una sociedad en este país que tiene más acceso a imágenes explícitas que cualquier otra sociedad en la historia del mundo, pero tiene menos intimidad verdadera. Porque la intimidad verdadera solo crece dentro de una relación. Y entonces hay más sexualidad y menos intimidad. La fornicación se esconde con nombres bonitos como unión libre o relación abierta, pero solamente produce pleitos e insatisfacción, porque nuevamente no es amor verdadero. El verdadero amor crece cuando hay compromiso y no egoísmo. Fuera del plan de Dios siempre hay malas consecuencias. Algunas personas dicen que el cuerpo es para gozar. Bueno, ese argumento no es nuevo. También había gente en la iglesia de Corinto hace 2000 años que decían lo mismo. Tenían un refrán. Decían, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Y el apóstol Pablo les responde así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermanos, no nos engañemos. Aunque todo el mundo lo haga, el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio no es normal. Este es el engaño que el enemigo está usando. Dice que si todo el mundo lo hace, entonces es normal. Pero lo normal no es lo que todo el mundo hace. Lo normal es lo que Dios dice. Y Dios nos ha creado para algo mucho mejor. Él nos ha creado para algo diferente. Nos creó para la pureza. Nos creó para la fidelidad. Y estas cosas cuestan trabajo, pero valen la pena. Si queremos vivir de una forma diferente, entonces tenemos que recordar una tercera cosa. Tenemos que recordar cómo Dios nos salvó. Ahora, en este tercer punto, cómo Dios nos salvó, hay también tres ideas muy importantes. Y la primera de ellas es que Dios te salvó por su gran bondad y amor. No te salvó porque tú hayas hecho algo para merecerlo. Hay un orgullo en nosotros, una autosuficiencia que siempre quiere creer que nos salvamos a nosotros mismos. Quiere creer que, bueno, sí, Jesús murió por mis pecados, pero yo también tengo que hacer algo para merecerlo. Y si así fuera, entonces nosotros los cristianos podríamos ser los más orgullosos del mundo y podríamos caminar por la calle mirando a esa gente pecadora y mirarlos así de reojo porque nosotros somos mejores, porque nosotros sí somos inteligentes y nos hemos sabido salvar. Pero no somos salvos por lo que nosotros hemos hecho, sino por la gracia y la misericordia de Dios.
Siempre hay que recordar eso. Si tú crees que tú mismo te estás salvando, entonces vas a terminar en el infierno. Porque el cielo es para los que reciben la salvación como un regalo de la gracia de Dios. En segundo lugar, Dios te lavó y te renovó. Te lavó y te renovó por medio del Espíritu Santo. El bautismo es la señal visible que tú das cuando Dios ha hecho ese cambio en tu corazón. Entonces, lo que simboliza el bautismo es la realidad de que Dios te ha lavado y te ha renovado cuando tú te has arrepentido y has puesto tu confianza en Jesucristo. ¿Recuerdas el momento cuando Dios te lavó? ¿Recuerdas ese momento cuando tú te diste cuenta de que eres pecador? Y entendiste que Jesús murió por tus pecados. Y dejaste que su sangre te lavara. Y sabías que desde ese momento eres una nueva persona. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas el momento en que Dios te lavó? Si tú no recuerdas ese momento, entonces examina tu corazón. Porque es posible que no te haya sucedido. Es posible que necesites aceptar la salvación que Cristo te ofrece. Y Él está dispuesto a lavar y transformar tu corazón si tú se lo abres. Ahora, la tercera cosa que Dios ha hecho por ti para salvarte es que te justificó y te dio una nueva vida. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, de ese momento en adelante Dios nos trata como si hubiésemos vivido la vida perfecta que Jesús vivió. Eso es lo que significa la justificación. Que Dios nos declara justos, nos trata como si fuéramos justos por la fe. Entonces tú puedes decir, no, pero yo cometí todos estos pecados y soy culpable ante Dios y Él me odia. Pero si tú has aceptado a Cristo, entonces nada de eso es verdad. Porque Dios te ve como si tú hubieses vivido la vida perfecta que Jesús vivió. Él te trata como si fueras completamente justo. Esa es la justificación. Y eso viene por la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que recordar. Que ya no estamos bajo condenación. No porque nos lo hayamos ganado. Si nosotros nos lo ganáramos, lo podríamos perder también. Sino porque Dios nos lo da como un regalo y lo recibimos por medio de la fe. Y ahora tenemos vida eterna. Se cuenta la historia de una pareja que estaba saliendo de vacaciones. Y llegaron al aeropuerto con 16 maletas. ¿Te puedes imaginar salir con 16 maletas al aeropuerto? Cuando estaban ahí en el aeropuerto, el hombre le dice a su mujer, mi amor, yo creo que hubiésemos traído el piano. Y su mujer le dice, el piano, pero si tenemos ya 16 maletas. Y su esposo le contesta, sí, pero los boletos del avión están encima del piano. Sin esos boletos no iban a llegar a ningún lado con todas sus 16 maletas. Así como esa pareja, a veces se nos olvida lo más importante. Por eso Dios nos dice que recordemos. Que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Que recordemos cómo éramos antes. Y que recordemos cómo Él quiere que vivamos ahora. ¿Por qué debemos de ser buenos ciudadanos y personas bondadosas y humildes y generosas? ¿Por qué? Porque Dios nos ha tratado a nosotros con generosidad y con bondad. Porque Él nos ha dado un perdón que no merecemos. Porque Él nos da una justicia que no es nuestra.
Esto es lo que nos tiene que motivar a vivir como ejemplos, brillando la luz de Cristo en un mundo de oscuridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el recordatorio que nos has dado en esta mañana. Señor, ayúdanos a recordar siempre lo que éramos, lo que somos y lo que debemos ser. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.